Nada hace más útil a una persona en la tierra que estar listo para ir al cielo. Hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estamos nueva vez listo para compartir el consejo de Dios, la palabra que Dios ya impartió en nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos deleitamos en esta mañana, en este día, en la presencia del Señor, porque sus misericordias cada día son extensivas sobre nuestras vidas. Y qué bueno es saber que tú estás ahí con un corazón dispuesto, con un espíritu sensible al trato de Dios para con tu vida. Nos llena de regocijo el poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y de inmediato pues vamos a la palabra del Señor. En el día de hoy estamos conversando sobre el tema deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y para ello el Salmo capítulo 37 nos da un panorama sobre cuáles son esos aspectos que deben de estar presentes en tu vida para poder experimentar ese deleite. Pero a la vez vamos a ver cómo muchas veces hay cosas que impiden que puedas entrar en ese deleite y disfrutar de las promesas del Señor. Salmo 37, sus versículos 1 al 8, nos dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque son como la hierba, que serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo. Versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová es el que sostiene su mano. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por cada persona que a esta hora está conectado y por los que se conectarán para recibir tu palabra, para ser alimentado por el conocimiento de la misma. Oro para que en el nombre de Jesús tú hagas una impartición de tu espíritu y haga vallado alrededor suyo para gloria de tu nombre, donde pueda deleitarse en tu presencia, pueda deleitarse en esa gloria, oh Dios, que se recibe cuando podemos entrar a tus atrios y recibir esa ministración de tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. La palabra del Señor nos hace hoy una invitación a que nos deleitemos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Pero hay cosas que realmente se interponen muchas veces para que la persona no disfrute de esa presencia, no disfrute de ese bienestar que Dios tiene para su vida. Y la palabra del Señor en el Salmo 37, donde estamos meditando, nos dice claramente cuáles son esas cosas que nos impiden entrar en ese deleite, entrar en esa presencia, entrar en ese disfrute de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice el primer versículo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los malhechores. Dos aspectos importantes, porque muchas veces el mirar el comportamiento de las personas
tiende a generar en que te distraiga, te distancie, te aleje del Señor, y eso entonces hace que no disfrute de todo el bien que Dios tiene para tu vida. No tenga envidia de los que hacen iniquidad. El salmista en el Salmo 73 nos muestra un cuadro de un hombre de Dios que estuvo a punto de deslizarse porque puso su mirada en aquellas cosas, en aquellos que estaban prosperando al lado suyo. Y es bastante delicado, bastante peligroso y difícil cuando el creyente, cuando el cristiano, cuando el hombre, cuando la mujer aparta su mirada de Dios y comienza a ponerla en aquellos que están alrededor suyo. Dice el salmista en el Salmo 73, su versículo 2 y versículo 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia ¿de quiénes? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Uno de los mandamientos dado en la tabla de la ley de Dios a Moisés era que no tuviera envidia, no codiciara aquellas cosas que son bienes propios del prójimo. Y cuando el ser humano, cuando el creyente se detiene a mirar la prosperidad y a codiciarla, entonces comienza a experimentar tristeza, comienza a experimentar sentimientos de inferioridad, comienza a experimentar una serie de emociones que realmente no contribuyen a su bien. En cambio, comienza a distanciarse poco a poco de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tiene su mirada en aquel que prospera, en aquel que bendice, en aquel que levanta, sino que tiene su mirada en aquel que ha sido prosperado, que ha sido bendecido por el Señor. Pero hay un detalle muy importante que nos dice el salmista, que sus pies se iban a deslizar, pero era porque él tuvo envidia de los arrogantes, de aquellas personas que no le sirven a Dios, de aquellas personas que viven distanciados del Señor. Y hay un tercer elemento que impide de que la persona se deleite en el Señor. Ya vimos dos de ellos. El primero es que no te impaciente a causa de los malignos. El segundo, no tenga envidia de los que hacen iniquidad. Y en tercer lugar encontramos la ira y el enojo. La ira y el enojo son dos sentimientos que estorban de que tú disfrutes, de que tú te deleites, de que tú sientas ese bienestar espiritual en tu vida. Por eso el mismo Salmo nos dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo. En otras palabras, a veces la ira y el enojo generan una explosión emocional. Y esa explosión emocional es la que lleva muchas veces a la persona a tomar decisiones que no les benefician. Y es importante detenerte por un momento, porque la ira y el enojo son dos emociones que hacen que el Espíritu de Dios se entristezca dentro de ti. Por eso dice la palabra del Señor que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Luego nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 30, que debemos apartar de nosotros la ira, el enojo, la maledicencia y toda clase de malicia, porque estas cosas lo que hacen es entristecer el Espíritu de Dios en tu vida. Y si el Espíritu de Dios está triste, entonces tú no vas a poder deleitarte en el Señor, porque es el Espíritu de Dios que produce en ti esa energía, esa motivación, ese placer espiritual de poder disfrutar aquello que Dios ya diseñó para tu bien. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, deja la ira,
deja la ira y desecha el enojo. La ira es la que conduce al enojo. Una ira donde no ha sido realmente apartada del creyente, apartada de la persona. Entonces, esta ira se convierte en enojo. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando el enojo está en el corazón de la persona, entonces la persona no disfruta, no descansa, se enferma, pero también daña a otros. Porque el enojo no solamente te daña a ti mismo como persona, sino que también contamina a otros que están alrededor tuyo. Continúa la palabra de Dios expresándonos no solo aquellos aspectos que nos impiden deleitarnos en el Señor, sino que también nos muestra cómo podemos experimentar el deleite en Dios. ¿Qué involucra el que tú puedas deleitarte en el Señor? Lo primero es que debe de tener confianza. Esa confianza que te conecta con Dios. Por eso dice el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. La confianza en el Señor entonces te va a llevar a apacentarte de la verdad. ¿Qué es confiar en Dios? Posiblemente tú digas en este día, pastor, yo confío en Dios. ¿Confías en el Señor? Cierto día alguien iba escalando una montaña y de repente resbala. Los que iban al lado suyo en la travesía, ellos lo dieron por perdido y por muerto. Había mucha neblina en el lugar, en la montaña, y este alpinista resbaló y quedó colgado en su cuerda. Los demás continuaron su camino y lo dejaron allí. Él clamó al Señor y le dijo, Dios mío, ayúdame a salir de esta situación, no quiero morir. El Señor vino en su auxilio y él escuchó la voz de Dios con claridad que le dijo, suéltate. ¿Tú confías en mí? Suéltate. Atemorizado, él pensaba que se estaba volviendo loco porque en medio de un apuro y un aprieto como el que se encontraba, que esta voz le diga suéltate, era como algo ilógico. En cambio, por no obedecer a la voz de Dios, pereció en el lugar donde se encontraba. A pocos metros de donde se encontraba, murió. A pocos metros a nivel de la tierra. Dios le dio la clave para su salvación, pero no era lo que él estaba, el método, la forma en la que él estaba esperando ver a Dios manifestarse. Confiar en Dios implica de que Dios se va a aparecer a tu vida, Dios va a tratar contigo, quizás no de la manera en como tú estás esperando, pero te sigo haciendo la pregunta, ¿confías en Dios? Esa confianza es la que te lleva a poder experimentar ese deleite en el Señor. En segundo lugar, la oración. ¿Cuán importante es la oración? Sé que tú dices creer en la oración, pero ¿qué tanto ora delante de la presencia de Dios? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice la palabra, y el Señor va a hacer, el Señor va a obrar, el Señor se va a manifestar a tu favor, y entonces va a concederte las peticiones que hay en tu corazón. Dijo un prominente predicador que Dios no hace cosa alguna sino en respuesta a la oración. Y cuando tú oras, vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Recuerda que es importante tener confianza en el Señor. En segundo lugar, orar. La oración te va a llevar a ese deleite, a ese disfrute. Porque no podrás disfrutar en una relación cuando no hay intimidad, cuando no hay confianza. Y un tercer aspecto que te va a llevar a deleitarte en el Señor es el silencio.
presentaste tu oración, ahora espera en Él. Guarda silencio, dice la palabra de Dios en el versículo 7 del Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cuántas veces has pedido cosa alguna al Señor y hace falta esa quietud? Por eso Moisés, cuando estaba allí con el pueblo, y también el rey Josafat, cuando estaba siendo rodeado por el enemigo, dice la palabra que él le dijo al pueblo: estad tranquilo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Se hace necesario estar quieto. Deja esa agitación, esa impaciencia. Si ya presentaste tu causa al Señor, ahora espera en Él. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Él va a obrar y se va a manifestar y va a hacer cosas grandes y extraordinarias en tu vida. Y vas a experimentar ese deleite. Ya no será por obligación que vendrá la presencia de Dios, sino porque le amas. Podrás venir delante del Señor y podrás disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Finalmente hay bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Vimos lo que son las cosas que nos estorban, pero también aquellas cosas que nos acercan a Dios, como lo es la oración, la confianza y el permanecer en silencio esperando su respuesta. Pero los que se deleitan en el Señor pueden disfrutar de esas promesas que ya Dios ha hecho en su palabra para tu bien. ¿Cuáles son las promesas que podrás disfrutar? Peticiones contestadas. Aleluya. Cuando vemos que Dios contesta una petición, nuestro corazón rebosa de alegría. Nuestro corazón salta de gozo, de saber de que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso que está ahí para obrar, para manifestarse, para hacer cosas a tu favor. Dice la palabra que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una promesa de Dios para aquellos que se deleitan en Él. En segundo lugar, otra de las promesas de Dios es que Él exhibirá tu justicia y tu derecho. ¿Y sabe qué va a acontecer? Lo que dice el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellas personas que se levantaban en contra tuya y te hacían la guerra y te decían: tú estás loco, al Dios al que tú le sirves, Él no va a hacer nada a tu favor. El Señor va a enderezar mesa delante de ti. Esto está hablando de provisión. Esto está hablando de bendición. Esto está hablando del bienestar de Dios sobre tu vida. Aleluya. Él va a enderezar la mesa delante de ti. Te vas a servir. Va a exhibirte delante de aquellos que te hacen la guerra. Delante de aquellos que te tienen en poco. El Señor te va a exhibir. ¿Y qué es exhibir? Exhibir es colocarte en posiciones y ya no será cola, sino que será cabeza en el nombre del Señor. Otra de las promesas que Dios nos da en su palabra es que tus caminos serán ordenados. El mismo versículo 23 del Salmo 37 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. No hay cosa mejor que poder andar en la perfecta voluntad de Dios. No hay cosa mejor que tú poder caminar sin temor en esta vida. ¿Por qué? Porque el que camina en la voluntad de Dios puede deleitarse en el Señor. Puedes experimentar el gozo. Puede vivir en paz consigo mismo, con Dios y con su semejante. Los que se deleitan en Dios disfrutarán de sus promesas. Cuando caiga, dice la palabra, que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No sé si ha tenido alguna caída en estos días, pero hay restauración para tu vida. Al caer, el Señor promete levantarte. No sé en cuál situaciones ha caído, en qué tipo de pecado has recurrido, pero lo que sí sé es que la gracia de Dios es suficiente para levantarte.
El poder de Dios es suficiente para restaurar tu vida. Dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. La gracia de Dios es más abundante que el error que cometiste. Hay oportunidad en Dios para todo ser humano, sin importar su condición, sin importar qué tan lejos hayas ido de la presencia de Dios. Así cual hijo pródigo, cuando estaba tirado allí, él se acordó de que había un Padre misericordioso, de que había un Padre que, a pesar de sus errores, él iba a tener misericordia. Hoy puedes decir, como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y aunque ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme aún como un jornalero, como un trabajador. Este es el momento en que tú puedes regresar a Dios. Si te has apartado del camino, puedes regresar a Dios y disfrutar de su deleite, disfrutar de su bienestar, disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Quiero orar contigo en estos momentos. La invitación del Padre para contigo es que te deleites en Él. Deja la queja por un lado, deja la crítica por un lado, suelta la murmuración. No te impacientes por lo que pasa alrededor tuyo. Ven ante la presencia del Rey, porque el Rey te está llamando a vivir una vida abundante, una vida victoriosa. Y aunque siente el fuego de la prueba, el gozo del Señor se constituye en tu fuerza. En estos momentos te invito ahí donde te encuentras a que te unas conmigo y clamemos delante del Señor para que Él te fortalezca, Él te ayude a seguir adelante. Y si caíste, dice la palabra que el Señor extiende su mano para sostenerte y levantarte. Es momento de levantarte en el nombre del Señor. Si te sientes desalentado, desanimado, desanimada, es el momento para venir a la presencia del Señor. Y Él enjugará tus lágrimas, perdonará tu pecado y tendrás una vida abundante y victoriosa en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que en estos momentos está conectada y aún por aquellos que posteriormente lo harán. Oro para que en el nombre de Jesús, oh Señor, tú hagas una obra grande en la vida de cada persona que en estos momentos clama. Mira a aquella persona que una vez anduvo en tu camino. Hoy, Señor, es la oportunidad para que puedas retornar a ti. Y en estos momentos oro por restauración espiritual. Oro por liberación espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oro delante de ti, Señor, para que tú ahora rompas esas cadenas del pecado que ha aprisionado el espíritu y mantiene en cautiverio a esa persona. En el nombre de Jesús, oh Dios, proclamo salvación para tu gloria. Proclamo restauración para tu gloria. Es en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y a tu nombre, Señor, todas aquellas cosas que rodean a esa persona, ayúdale, Señor, a evidenciar el fruto del Espíritu, como es el gozo y la paz. Señor, ayúdale a controlar esas emociones. Esa persona que dice, Señor, es que yo no puedo con la ira, es que no puedo con el enojo, es que no puedo controlar mis emociones. Tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor, esté ayudándole, esté sustentándole, para que puedas experimentar esa confianza de una relación plena contigo y puedas vivir a la altura de un hijo y una hija de Dios. Señor, algunos están enfermos, otros tienen problemas en el hogar, en la familia. Cualquiera que sea su situación, Señor, yo me uno a esta oración y clamo, Señor, para que tú te manifiestes, para que tú rompas, Señor, esas ligaduras de opresión que mantienen afligido ese corazón. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a desatar esas cadenas. El Espíritu del Señor ahora está sobre ti en estos momentos.
Recibe la impartición del Espíritu de Dios, tratando contigo en esa área en la que necesita ese poder, esa gracia, esa unción, esa manifestación de Dios. Clama al Señor ahí donde tú estás. Habla con Él, porque Él te escucha en estos momentos. Los cielos están abiertos a tu favor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás trabajando, que tú estás obrando y que te está manifestando con poder y gloria. Y pronto saldrá a la luz lo que tú estás haciendo en la vida de esa persona. Gracias, Señor. Te honramos, Dios, en este día. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano en esta semana obrando. Y tú seguirás con cada uno y con todo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos deleitamos en el Señor en este día, de saber de que en cada una de nuestras actividades, en nuestras familias y en todo lo que emprendemos, el Señor irá con nosotros. El Señor irá contigo, abriendo paso en tu caminar. Sus ángeles estarán rodeándote y su espíritu estará fortaleciéndote para que puedas permanecer firme en tu Dios. Que el Señor sea contigo y sea con lo tuyo. Feliz resto del día.